Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los dramas turcos más candentes del momento, y vamos a desenmarañar un misterio que ha estado en boca de todos: ¿qué trabajo secreto le ofreció Halil İbrahim a Esla? Sí, ese momento crucial que ha dejado a tantos espectadores preguntándose qué se traen entre manos estos dos personajes. Antes de que nos lancemos de lleno a analizar cada detalle, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis profundos, teorías alocadas y las últimas noticias sobre sus series y películas favoritas. No se pierdan ni un solo vídeo activando la campanita de notificaciones. Vamos a formar una comunidad increíble juntos. Ahora sí, entremos en materia. Halil İbrahim y Esla, una combinación que desde el principio ha generado chispas, tensiones y un sinfín de interrogantes. Su relación es compleja, llena de matices y a menudo envuelta en secretos. Y ese ofrecimiento de trabajo secreto, eso lo llevó todo a otro nivel. Para entender la magnitud de este ofrecimiento, primero debemos recordar el contexto. Halil İbrahim, un hombre de negocios astuto y con una reputación impecable, se cruza en el camino de Esla, una joven ambiciosa y talentosa, que busca desesperadamente una oportunidad para demostrar su valía. Esla no proviene de una familia adinerada, y cada paso que da en su vida lo tiene que ganar con esfuerzo y dedicación. Así que cuando Halil İbrahim le extiende una mano, por más cautelosa que sea, la tentación es grande. Pero aquí es donde se complica todo. Este no es un ofrecimiento de trabajo cualquiera. Halil İbrahim no le está proponiendo a Esla ser su asistente personal, ni mucho menos trabajar en el departamento de contabilidad de su empresa. No, este es un trabajo que se mueve en las sombras, un trabajo que implica riesgos y que inevitablemente la involucrará en los turbios manejos de Halil İbrahim. ¿De qué estamos hablando entonces? Las teorías abundan. Algunos creen que Halil İbrahim necesita a alguien de confianza para infiltrarse en una empresa rival, obtener información confidencial y sabotear sus operaciones. Imaginen la escena: Esla con su encanto natural y su capacidad para pasar desapercibida, convirtiéndose en el ojo que todo lo ve dentro de la competencia. Podría tratarse de información sobre nuevos productos, estrategias de mercado, o incluso debilidades financieras que Halil İbrahim podría explotar para sacar ventaja. Otros sugieren que Esla podría convertirse en una especie de arregladora, alguien que se encarga de solucionar problemas delicados y mantener los secretos a salvo. Pensemos en situaciones comprometedoras que podrían afectar la reputación de Halil İbrahim o de su empresa. Esla, con su ingenio y su capacidad para improvisar, sería la encargada de apagar fuegos, negociar acuerdos y asegurarse de que la verdad nunca salga a la luz. Esta teoría se alinea con la imagen de Halil İbrahim como un hombre que valora el control y la discreción por encima de todo. Incluso hay quienes piensan que Halil İbrahim la quiere como una aliada en una venganza personal, alguien que le ayude a desmantelar la vida de sus enemigos. Esta es quizás la teoría más dramática, pero no podemos descartarla. Sabemos que Halil İbrahim tiene un pasado misterioso, y es posible que esté buscando a alguien que le ayude a saldar cuentas pendientes. Esla, con su determinación y su lealtad, podría ser la pieza clave en este intrincado plan de venganza. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que este trabajo tiene que ver con la habilidad de Esla para observar, analizar y actuar con discreción. Halil İbrahim ha visto algo en ella, una inteligencia y una astucia que la hacen perfecta para un papel que requiere sigilo y capacidad de adaptación. Quizás la vio resolver un problema complejo en una situación cotidiana, o tal vez detectó en sus ojos una chispa de rebeldía que le indica que no se conforma con lo ordinario. Sea cual sea la razón, Halil İbrahim está convencido de que Esla tiene el potencial para convertirse en una herramienta valiosa. También es evidente que Halil İbrahim confía en Esla, o al menos, cree que puede controlarla. Quizás la ve como una pieza más en su ajedrez personal, una pieza que puede mover a su antojo. Este es un error común en personas como Halil İbrahim, que tienden a subestimar a quienes consideran inferiores. Piensan que pueden manipular a los demás con promesas y halagos, sin darse cuenta de que la ambición puede ser un arma de doble filo. Pero, ¿será esto realmente así? ¿Esla se dejará manipular tan fácilmente? Aquí es donde entra en juego la psicología de los personajes. Halil İbrahim es un hombre acostumbrado a salirse con la suya, a tener el poder en sus manos. Esla, por otro lado, es una mujer que ha luchado por cada cosa que tiene, y que no está dispuesta a renunciar a sus sueños.
El choque entre estas dos personalidades es lo que hace que la serie sea tan adictiva. Aquí es donde entra en juego el personaje de Esla. Ella no es una ingenua. Es una mujer fuerte, decidida y con una brújula moral bastante clara. Sabe que aceptar este trabajo implica cruzar líneas que tal vez no esté dispuesta a cruzar. Sabe que entrar en el mundo de Halil Ibrahim puede tener consecuencias devastadoras, no solo para ella, sino también para las personas que ama. Podría perder su libertad, su reputación, o incluso poner en peligro a su familia y amigos. Por eso, la decisión de Esla es tan importante. No se trata simplemente de aceptar un empleo. Se trata de definir quién es, de establecer sus límites y de decidir que está dispuesta a sacrificar por alcanzar sus sueños. Estará dispuesta a comprometer sus valores por una oportunidad que podría cambiar su vida para siempre. ¿O renunciará a todo para mantener su integridad? Esta pregunta la atormentará, la hará dudar de sí misma, y la obligará a tomar una decisión que marcará el resto de su vida. La respuesta a esta pregunta es lo que mantiene a los espectadores pegados a la pantalla. Queremos saber si Esla caerá en la trampa de Halil Ibrahim, o si logrará encontrar una forma de usar esta oportunidad en su beneficio, sin perder su alma en el proceso. Queremos verla desafiar las expectativas, superar los obstáculos y demostrar que es mucho más que una simple peón en el juego de otro. Queremos verla tomar el control de su propio destino, y demostrar que la ambición no tiene por qué estar reñida con la integridad. Y mientras esperamos ansiosamente la respuesta, podemos analizar las posibles implicaciones de cada decisión. Si Esla acepta el trabajo, ¿qué tipo de persona se convertirá? ¿Se corromperá por el poder y la influencia de Halil Ibrahim? ¿O encontrará una manera de usar su posición para hacer el bien, para luchar contra la injusticia y para proteger a los inocentes? Podría convertirse en una espía interna, filtrando información a las autoridades o a la prensa, exponiendo los crímenes de Halil Ibrahim. O podría usar su influencia para ayudar a otras personas que se encuentran en situaciones vulnerables, convirtiéndose en una especie de Robin Hood moderna. Si rechaza el trabajo, ¿qué futuro le espera? ¿Volverá a la vida de dificultades y limitaciones de la que tanto lucha por escapar? ¿O encontrará otra oportunidad para demostrar su valía, una oportunidad que no requiera comprometer sus principios? Tal vez encuentre un mentor que la ayude a desarrollar su talento, o tal vez decida emprender su propio negocio, demostrando que se puede tener éxito sin necesidad de recurrir a métodos turbios. Estas son las preguntas que nos hacemos mientras vemos el drama desarrollarse. Y la belleza de estas series es que no hay respuestas fáciles. Los personajes son complejos, las situaciones son ambiguas y las decisiones tienen consecuencias inesperadas. Todo está interconectado, y cada acción tiene un efecto dominó. Un simple error puede desencadenar una serie de eventos catastróficos, y una pequeña muestra de bondad puede cambiar el rumbo de la historia. En mi opinión, el ofrecimiento de trabajo secreto de Halil Ibrahim a Esla es una metáfora de las tentaciones que enfrentamos en la vida. Todos en algún momento nos vemos confrontados con oportunidades que parecen demasiado buenas para ser verdad, oportunidades que prometen riqueza, poder y reconocimiento, pero que también implican un riesgo moral. La decisión de aceptar o rechazar estas oportunidades define nuestro carácter y determina el camino que seguiremos en la vida. Creo que Esla es un personaje con el que muchos podemos identificarnos. Es una persona ambiciosa, trabajadora y con un fuerte sentido de la justicia. Quiere triunfar en la vida, pero no a cualquier precio. Está dispuesta a luchar por sus sueños, pero no está dispuesta a comprometer sus valores. Y esa es una cualidad admirable. Nos recuerda que el éxito verdadero no se mide en términos de riqueza o poder, sino en términos de integridad y honestidad. Por supuesto, el futuro de Esla es incierto. No sabemos qué decisión tomará ni qué consecuencias traerá esa decisión. Pero lo que sí sabemos es que será un viaje emocionante, lleno de giros inesperados y momentos dramáticos. Y estaremos aquí para analizar cada detalle, para debatir las teorías y para apoyar a Esla, independientemente de lo que decida hacer. Porque al final, lo que importa es que se mantenga fiel a sí misma y que no renuncie a sus principios. En resumen, el trabajo secreto ofrecido por Halil Ibrahim a Esla es mucho más que una simple propuesta laboral, es un punto de inflexión en la vida de Esla, un momento crucial que definirá su destino. Se trata de una decisión que la obligará a enfrentarse a sus propios demonios, a cuestionar sus valores y a elegir entre el éxito y la integridad.
Y nosotros como espectadores estaremos expectantes, observando cada uno de sus movimientos y preguntándonos, ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Seríamos capaces de resistir la tentación del poder y la riqueza, o sucumbiríamos ante la promesa de una vida mejor? Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este análisis profundo del misterioso ofrecimiento de trabajo de Halil Ibrahim Islah. Recuerden que estas son solo mis teorías y especulaciones. La verdadera respuesta solo la encontrarán viendo la serie. Y créanme, vale la pena. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Me encantaría saber sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué creen que le ofreció Halil Ibrahim Islah? ¿Debería aceptar el trabajo? ¿Qué creen que pasará después? Compartan sus pensamientos y teorías conmigo. Me encanta leer sus comentarios. Me ayudan a comprender mejor sus perspectivas y a generar nuevas ideas para futuros vídeos. Y antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, la vida es como una serie turca, llena de drama, romance y giros inesperados. Disfruten cada episodio.